Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos y vamos a volver directamente a Génesis capítulo 1, versículo 1 en este programa. Y para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, nos gustaría invitarlos a hacer lo que hacemos aquí en el estudio. Tomen su Biblia y un cuaderno y tomen notas, subrayen en su Biblia. Es la única manera de realmente involucrarse en el estudio bíblico. No solo lean su Biblia, tienen que aprender a estudiarla, y creo que por eso el Señor la construyó de la manera en que lo hizo. Él no simplemente la presentó en forma de lectura de 8º grado, sino que más bien todos estos pequeños detalles están enterrados y tenemos que comparar las Escrituras con las Escrituras. Para nuestra audiencia televisiva, nos gusta informar que no estamos financiados por ningún grupo, no promovemos ninguna denominación, no vamos a atacar a nadie. Simplemente vamos a enseñar la palabra y confiamos en que el Espíritu Santo bendecirá eso. Muy bien, ahora para aquellos de ustedes aquí en el estudio, ya han abierto en Génesis capítulo 1, versículo 1, y la mayoría de ustedes ya lo saben de memoria. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora vamos a tomar esto con bastante calma. De hecho, en nuestro formato de estudio, Génesis es algo que tomamos casi versículo por versículo. Lo tomaremos casi tan despacio en Éxodo y luego algunas partes del Antiguo Testamento, por supuesto nosotros. Pasaremos por alto algunas partes ligeramente y luego regresaremos, por supuesto, a un libro como Daniel y lo tomaremos con bastante meticulosidad. Luego los Evangelios y después llegamos al libro de Hechos. Definitivamente enseño ese libro versículo por versículo, así como Romanos y el resto de las epístolas de Pablo. Pero para empezar, ahora comencemos en el versículo 1, en el principio Dios. Ahora ahí es donde usualmente me detengo, en el principio. Y nuevamente, como dije en el último programa, no sabemos cuándo fue y no me preocupo si son miles de millones de años o unos pocos miles. Digo que realmente no hace mucha diferencia, pero lo que sí hace una diferencia es quién lo comenzó todo. Dios, así que en el principio, cuando sea que fue Dios, ahora aquí tenemos el término deidad, escrito D-I-O-S en nuestro inglés, pero en hebreo era Elohim, y Elohim en hebreo es una palabra plural de D-I-O-S. En otras palabras, si tienes un texto en tu Antiguo Testamento que se refiere a los dioses paganos, en plural, D-I-O-S, es la misma palabra hebrea, solo que sin la capitalización. Es el pequeño Elohim, ¿ves? Y así es el Dios trino, de una pluralidad de personas. Y soy estricto. Soy un firme creyente en la Trinidad, o el Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero siempre recuerda que ninguno de ellos supera o está por encima de los otros. Todos son coiguales. Y vemos esta enseñanza a lo largo de toda la Escritura. Ahora, en el principio entonces, cuando sea que fue Dios, la Caes, deidad trina, creó. Ahora de nuevo la palabra en hebreo es bara y en hebreo significa llamado de la nada. Y creo que esto es muy importante. Dios no comenzó con algo y luego de alguna manera lo reorganizó. Comenzó con absolutamente nada, más que Él mismo. Y de esa nada llamó al universo, a la existencia. Ahora, cuando lleguemos al Nuevo Testamento aquí en un momento, te voy a mostrar qué persona de la deidad realmente habló la voz, o habló la palabra más bien, y la llamó a la existencia. Pero aquí, como Dios, el Dios trino, habló la palabra y
de la nada creó todos los cielos, así como la tierra. Ahora, creo que es bastante interesante que aquí, en el primer versículo de Génesis, antes de la nación de Israel, incluso ha sido insinuada antes de que tengamos alguna idea del llamado de este hombre, Abraham. Pero creo que es interesante que aquí, antes de que todo eso sucediera, Dios ya nos está dando una pista de que a lo largo de todos sus tratos con usted y conmigo, como miembros de la raza humana, Él va a dividir constantemente las cosas entre el cielo y la tierra. Ahora dije, ¿por qué Génesis 12? Bueno, porque como ven tan pronto como Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, como mostré en la pizarra en nuestro último programa, Dios lo separó de esa corriente principal de la humanidad y promete que de ese hombre vendrá una raza y nación distintiva de personas, la nación de Israel, pero aquí está lo que los hace distintivos. Desde el mismo inicio de la promesa a Abraham hasta que finalmente fueron dispersos después de haber rechazado a su rey, a Israel se le inculcó constantemente en su mentalidad que eran un pueblo especial, llamado, separado, pueblo de pacto de Dios, y todas sus promesas son terrenales. Por lo tanto, nos referimos a ellos como el pueblo terrenal de Dios. Ahora, la última vez que enseñé esto, en particular, alguien, creo, me malinterpretó cuando dije que no hay nada en el Antiguo Testamento que se refiera a un judío muriendo e yendo al cielo. Bueno, lo que realmente quise decir fue en relación a su morada eterna. Ahora, sabemos que para un santo del Antiguo Testamento que murió, él fue al paraíso. Ciertamente no se quedó en la tierra, y incluso hoy, cuando morimos o un judío muere, él va al paraíso, va a su lugar de recompensa. Si es un creyente, va al paraíso. Pero lo que tengo en mente cuando digo que el judío no tenía concepto de morir e ir al cielo, eso es en su estado resucitado. Cuando los judíos experimenten su resurrección como creyentes, no serán un pueblo celestial, serán un pueblo terrenal, y por lo tanto, incluso en su vida en la carne, todas las promesas de Israel eran terrenales, y por eso muchos de ellos tenían una riqueza tremenda. Abraham era un hombre rico, Isaac era rico para su época, Jacob era rico, David, la gloria de todo su reino, incluía riqueza. Salomón, cuando la reina de Saba lo vio y dijo, la mitad nunca se ha contado. Bueno, ¿por qué? Porque esos judíos estaban disfrutando de esas promesas terrenales. Ahora, cuando entramos en las epístolas de Pablo y el llamado, como mencionamos en nuestro último programa, cuando Dios ahora llama fuera de la corriente principal de la humanidad al cuerpo de Cristo, una mezcla predominantemente de gentiles, pero también de judíos, ahora tenemos un grupo de personas a quienes todas las promesas no son terrenales, sino que celestiales. Todo lo que se te promete no es terrenal, es celestial, y nuestro futuro será gobernar en los cielos. Y así, aquí es donde quiero que la gente reconozca que al estudiar la Biblia debes separar estas dos entidades en el trato de Dios, el judío, la nación de Israel, de la iglesia, que es su cuerpo, y cuando separas eso, todas las contradicciones desaparecen, todas las preguntas importantes desaparecen y todo se vuelve tan sensato. Tuve un joven recientemente en Indiana que se acercó y dijo, mi esposa ha sido cristiana durante mucho tiempo, nunca he interferido con eso, pero dijo, nunca tuve ningún interés, nunca fui a la iglesia con ella, nunca leí la Biblia, no tenía interés. Pero dijo, he visto algunos de tus programas, y dice, eres el primero que tiene sentido. Bueno, no me atribuyo el crédito por eso. Creo que es obra del Espíritu Santo, pero la Biblia es un libro sensato y tiene sentido si simplemente mantienes estas dos áreas separadas. ¿De acuerdo?
Así que al principio el triuno, el Dios Todopoderoso, llamó de la nada a todo, los cielos, los ejércitos angelicales, la tierra, todo lo que hay en ella, todo comenzó con nuestro Creador. De acuerdo, ahora veamos cómo el Nuevo Testamento trata este mismo evento como lo tenemos aquí en Génesis 1. Y me gustaría que ahora te dirijas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y todos estos escritores, por supuesto, están inspirados por el Espíritu Santo, son movidos por Dios para escribir lo que escriben. Y así, naturalmente, Juan, al hablar del principio, va a usar el mismo lenguaje que usó Moisés. Siento que él escribió los primeros 5 libros. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio. Él no dice hace 20 millones de años, no dice hace 10,000 años. Todo lo que dice Juan es como dice Génesis, en el principio está bien, pero en el principio, según Juan, estaba la palabra. Y está en mayúscula, así que es un término de deidad. Así que en el principio estaba la palabra, una persona de esa Trinidad divina. Y esta persona, la palabra, estaba con Dios, es decir, desde la eternidad pasada, cuando sea que eso fue, y la palabra era Dios. Ahora sabemos que tenemos algunos cultos que no están de acuerdo conmigo y tratan de decirme que Jesús no era Dios. Bueno, eso va en contra del libro. Jesús era tanto Dios como Dios el Padre o Dios el Espíritu, y vamos a ver por qué digo eso en unos momentos. Así que en el principio estaba la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, la misma estaba en el principio con Dios. En otras palabras, la Trinidad divina estaba completa. Estaban en absoluto consenso sobre lo que iban a hacer. Está bien, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Por quién? La palabra. Ahora sabes que soy estricto con la gramática, porque después de todo, esa es la idea principal del lenguaje, comunicar. Y eso, nuevamente, es lo que implica la palabra palabra. Tenía que haber una persona de la deidad que se comunicara con lo que sea que vayan a llamar creación. Ahora, personalmente, creo que fue Dios mismo, pero eso no es inusual. Dios habla consigo mismo. Sabes, mi esposa, la oigo en la cocina y algo ha salido mal. ¿A quién le hablas? Olvídalo. Estoy hablando conmigo mismo. Bueno, imagino que todos ustedes tienen la misma experiencia de vez en cuando y Dios también. ¿Sabes? En la cruz he mencionado una vez que el padre Martín tenía un verdadero problema con las declaraciones de Cristo desde la cruz cuando aparentemente habló con Dios, y el padre Martín llegó a la conclusión, bueno, es Dios hablando con Dios. Absolutamente lo fue. Y así la palabra fue el comunicador. Él es quien habló, el poder de la creación. Cuando lleguemos a Hebreos en un momento, te lo voy a mostrar, es la palabra, es el Hijo de Dios, es Cristo quien ha hablado. En este libro, esta es la palabra de la misma persona de la deidad, que es el comunicador, que es Dios el Hijo. Está bien, ahora si dudas que esto se refiere al Hijo, baja al versículo 14 y aquí está la clave. El Evangelio de Juan, capítulo 1, ahora el versículo 14. Y la palabra se hizo carne. Ahora sabes que Dios el Padre y Dios el Espíritu nunca se hicieron carne. Entonces, ¿quién es? Bueno, es Dios el Hijo, es Cristo. Y así se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria es del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pasemos rápidamente a Colosenses. Vienen los escritos de Pablo. Después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1. ¡Qué tremenda porción de escritura! Y recuerden, estamos relacionando todo esto con Génesis 1:1, que en el principio Dios llamó de la nada cielo y tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Muy bien. Ahora vean lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1.
Y tenemos que casi llegar al versículo 12, y no voy a tomarlo todo palabra por palabra, así que tengan paciencia conmigo. Pablo dice que está orando y dando gracias al Padre. Versículo 13, ¿quién hablando del Padre? Vean, aquí es donde entra la gramática. ¿Quién está modificando la palabra Padre? Así que es el Padre quien nos ha librado del poder de las tinieblas. Es el Padre quien nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, por supuesto, la modificación va a cambiar. Ahora el en quién va a modificar al Hijo. Así que en quien el Hijo tenemos redención a través de su sangre, incluso el perdón de pecados. Y ahora vean el versículo 15. ¿Quién, hablando del Hijo, es la imagen? Aquello que puedes ver y tocar. Él es la imagen de que Dios invisible. Ahora recuerden, el Dios Trino es el Espíritu, Él es invisible. Bien, continuando antes de que se nos pierda en la pantalla, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura. Ahora vean el versículo 16 y atándolo con Génesis 1. ¿Por qué? Por Él. ¿Quién? El Hijo. Por el Hijo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados. Sí, incluso Satanás mismo es un ser creado por Dios el Hijo, y todo poder que alguna vez ha sido ejercido fue creado por Dios el Hijo. ¿Está bien? Y no solo los creó, sino que fueron creados para Él, para sus propósitos. Y luego llegas al versículo 17. Y no solo está antes de todas las cosas, no solo es el creador de todas las cosas, sino que por Él todas las cosas que consisten. ¿Y qué significa esa palabra? Mantenido unido. ¿Por qué el universo no explota en fisión nuclear? ¿Por qué los planetas no actúan como un átomo y se dividen entre sí en una tremenda energía y explosión? Y creo que algún día lo harán, pero ¿por qué no lo hacen esta noche? Porque Dios el Hijo controla cada partícula de ello con su palabra, con el poder de sus palabras. Está bien, bajando ahora, cuando volveré unas páginas, no, sigue adelante. Efesios, no, atrás, lo siento, de Colosenses está atrás. A Gálatas, Efesios, regresa conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, regresa solo unas páginas a la izquierda y mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 9, Efesios capítulo 3, bajando al versículo 9, y para hacer que todos vean. Ahora estoy dejando la palabra hombres fuera porque está en cursiva y para hacer que todos vean cuál es la comunión del misterio que desde el principio del mundo ha estado escondido en Dios, el mismo Dios de Génesis 1:1. Ahora, ¿quién creó todas las cosas? Pero ¿quién fue designado como el creador? Jesucristo. No es algo, ¿sabes? Haré hincapié en eso por una razón. Recuerdo que estaba enseñando una clase en Iowa hace muchos años y hice el comentario. Dije, ¿alguna vez te has detenido a darte cuenta de que las personas que clavaron a Cristo en esa cruz y lo expusieron en un espectáculo público eran los seres creados del Creador que estaban crucificando? Y eso los impactó. Nunca habían tenido ese tipo de concepto de quién era Jesús, pero es cierto, eran los seres creados crucificando a su Creador, y nunca pierdas de vista eso. Sé que cada vez que tengo que pensar en mi propia salvación, solo tengo que agradecer a Dios que aquí está Él, el Dios soberano y total del universo, y sin embargo, es el mismo Dios que murió la muerte que yo debería haber muerto. Es el mismo Dios que resucitó de entre los muertos y extendió la vida eterna.
No puedes separar eso de Él. Él es y fue el Creador. Muy bien, pasemos a otro. Vamos a Hebreos. Y para vincular lo que dije hace un momento con respecto a cada palabra de este libro, cómo nos ha llegado. Sí, el Espíritu Santo lo inspiró, pero son las palabras de Dios, el Hijo, y el apóstol Pablo una y otra vez que dice, lo escuché hablándome, ¿quién? Jesús. ¿Ves? Ahora mira lo que dice en Hebreos 1 y vamos a continuar en el versículo 3. Pero quiero que veas Hebreos 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1, Dios, ¿ves? Ahí está ese mismo término de nuevo, el Dios Trino, la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, que en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres, es decir, los antepasados de Israel o el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Pero no te detengas ahí, este mismo Dios ha en pasado, en estos últimos días. Ahora tenemos que tener cuidado, tenemos que ser capaces de poner, ¿cómo lo llamaré? Nomenclatura en las Escrituras. ¿Cuáles son los últimos días de las Escrituras? Todo desde la primera venida de Cristo. Muchos creen que los últimos días son solo como la tribulación y la segunda venida. No, esos son los últimos días. Los últimos días son todo ese periodo de tiempo desde su primera venida hasta el fin de la era. ¿Está bien? Así que en estos últimos días, desde el momento de su primera venida, este mismo Dios ha en pasado hablado, en pasado a nosotros, no por el Espíritu como la mayoría de la gente probablemente diría, como por su Hijo. ¿Ves eso? Él ha hablado a nosotros por su Hijo, a quien Él, Dios, ha designado heredero de todas las cosas y por quien también hizo el mundo. ¿No es eso claro y no es eso hermoso? ¿Cómo ese Dios, el Dios Trino? Volvamos al libro de los Hechos. He estado usando esto más y más en mi enseñanza, de hecho, en los últimos meses, en el capítulo 2 de Hechos, y bajemos al versículo 22 y 23, solo como un ejemplo. Este es solo un ejemplo perfecto de cómo todo, como dije en el último programa, todo bajo la soberanía de Dios, sin quitar la aparente libre voluntad de los hombres y las naciones. Sin embargo, todo sucede como Él lo había predestinado originalmente. Nada llega nunca un día tarde. ¿Sabes? He compartido con mis clases aquí en Oklahoma tantas veces que si alguna vez hay un período en la historia humana donde esa verdad es tan evidente que Dios es soberano y sin embargo ha dejado que generales, almirantes, presidentes y dictadores aparentemente tomen decisiones de su propia libre voluntad. Sin embargo, la voluntad soberana de Dios se manifiesta. No hay un momento más grande, no siento, en toda la historia humana donde eso sea tan evidente como la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tienes que hacer es volver y mirar la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y cuántas veces las cosas simplemente de repente encajaron en el momento justo. Y es simplemente asombroso. Ahora aquí es donde todo comienza, en Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, donde Pedro se dirige a la nación de Israel sobre su crucifixión del Cristo, y él dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre ustedes por milagros, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él, es decir, por Jesús en medio de ustedes, como ustedes mismos también lo conocen. Hablando de Jesús de Nazaret, él siendo entregado por el determinado. Y creo que, al menos en mi propio pensamiento, y ciertamente no quiero hacer violencia a la traducción aquí, pero creo que en nuestro propio inglés podría usar la palabra el determinante. ¿Ves? El consejo determinante. Ahora todos ustedes saben lo que significa consejo. Se refiere a una reunión de mentes. En otras palabras, cuando nuestro presidente convoca al gabinete, ¿cuál es el propósito
para el consejo, ¿ves? Y no van a tomar una decisión hasta que haya una reunión de mentes. Al menos ciertamente esperamos que así es como funciona. Está bien, ahora esto es exactamente lo que hizo el Dios Trino en algún lugar, hace mucho tiempo, en la eternidad pasada. Ahora no tenían que estar allí toda la tarde entre los tres discutiendo esto de un lado a otro. No. Pero sin embargo el Dios Trino en algún momento del pasado se reunió antes de que se creara cualquier cosa. ¿Y qué hicieron? Diseñaron todo este plan de las edades. Y en ese plan de las edades estaba la venida de Jesús de Nazaret a la nación de Israel. En ese plan de las edades estaba el rechazo de la nación a su rey. En ese plan de las edades, de acuerdo con los propósitos eternos, como lo expresa Pablo en Efesios 3, en ese plan de las edades estaba la crucifixión, estaba la resurrección, estaba la ascensión. Y cada pequeño detalle, cada jota y tilde fue formulado allí en este consuelo de predeterminación antes de que comenzara a suceder algo. Muy bien, volvamos brevemente por el momento o dos que nos quedan a Génesis 1 y solo míralo una vez más, que en el principio, cuando sea que eso fue, el Dios Trino, en todo su poder y soberanía, delegó al Hijo para que lo llamara a la existencia. Y así el Hijo habló la palabra y los universos comenzaron a unirse. Él habló la palabra y los ejércitos angelicales fueron creados y Él habló la palabra a ese polvo y Adán apareció, puso a Adán a dormir y habló la palabra. ¿Y quién vino sobre el velo, sobre el mar? Eva. Y así es en todos los actos creativos de Dios. Es Dios el Hijo. Sí, el mismo que colgó allí en esa cruz del Calvario, que habló las palabras de la creación y todo comenzó a suceder. Muy bien, entonces solo una pequeña revisión de lo que hemos cubierto en estos 30 minutos. Todo en el trato de Dios con la raza humana debes dividir entre su trato con Israel, su pueblo terrenal y la iglesia, que son su pueblo celestial. Y a medida que lees y estudias tu Biblia, siempre recuerda eso, que a lo largo del Antiguo Testamento, los profetas, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Daniel, tu pueblo, bueno, ¿de quién estaba hablando como el pueblo de Daniel? Los judíos, ¿ves? Y cuando le dijo a Moisés, tu pueblo, ve y di tal y tal cosa a tu pueblo, bueno, ¿a quién estaba hablando? A la nación de Israel. Pero por otro lado, cuando entras en las cartas de Pablo y Pablo nos dirige, hoy no está hablando a la nación de Israel, está hablando a ti y a mí. Y siempre lo explico lo más claro que puedo. Cuando lees Romanos hasta Hebreos, lo lees como si Dios lo hubiera escrito para ti con tu nombre y dirección. Pero cuando leas el Antiguo Testamento, no trates de poner eso en tu vida hoy. Eso fue escrito y dado a la nación de Israel. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldig, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldig, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldig Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldig es apoyado por los espectadores, y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldig. Repetir, Cayol.